Yo soy de acá, pero yo vivía en Rancagua, ¿cachai? Entonces, y yo lo único que quería era volver y estar cerca de mi papá. Entonces, así empezamos, po. Pero aquí había un basural gigante y nosotros mismos empezamos a limpiar. Veníamos todas las tardes con mi papá, con mi nieto, a limpiar. Nos demoramos en limpiar, estuvimos todo ese verano, todo lo que es febrero estuvimos limpiando con mi papá. Y después vino la pandemia. Nunca nos imaginamos todo lo que nos iba a tocar, po. Porque de entradita ya estábamos viendo de arreglar las calles, ¿cachai? Esas cosas así. Y después vino el incendio. Y el incendio nos tocó muy feo, muy feo. O sea, el llegar ese día, yo llegué el día sábado aquí y yo llegué como a la 1 y allá abajo en la quebrada ya estaba todo prendido, todo eso estaba prendido, todo ese cerro más bajo estaba todo prendido y el fuego ya había atravesado para acá. Así que intentando sacar a la gente que estaba cargando sus vehículos con sus cosas. Gente que alcanzó a salvar algo, ¿cachai? Otros que simplemente se quedaron con lo puesto. Y cuando yo me fui, las casas de ahí estaban. Y cuando volví, estaban solo las latas, porque no quedó ni siquiera un palo parado. Todo en el suelo. Porque yo veía unas lenguas de fuego gigantes, ¿cachai? O sea, 40 metros eran pocos. Y el humo, y que se estaba, y las chispas que saltaban y se prendían en otro lado, si fue atroz, ¿cachai? Pero era desolador ver todo esto. O sea, ver con el sacrificio que habían armado sus casas y son como 50 casas. Gente que lo perdió todo. Destacar, sí, la ayuda que llegó. El gobierno nada. O sea, se quemó todo esto. Los bomberos estaban en el camino Calichero. Habían como 5 carros de bomba y había un aljibe lleno de agua. Pero la capitanía de bomberos no dio la orden de entrar a apagar. Y ellos mismos nos decían, es que nosotros no podemos hacer nada si no nos dan la orden. Yo le dije, oye, si aquí no viven animales, viven personas, son sus casas. Es que no podemos hacer nada, tiene que entenderme, me dijo. ¿Y tú no me entiendes a mí?, le dije yo. Lo que siempre nos dijeron, que ellos no podían hacer nada porque estos eran terrenos particulares. La orden se emanó en el 2021, cuando estaba el juicio por el asesinato de Correa. Ahí se emanó esta orden de demoler las casas que habían sido construidas sin permiso municipal. La orden de demolición que publicaron, que nosotros todavía se lo rebatimos al MIMBU, porque tendría que haber sido persona a persona, pero ellos lo hicieron en el diario oficial. ¿Quién lee el diario oficial? Nadie. En el primer enfrentamiento que tuve con ella, yo le dije, necesitamos agua, necesitamos baños químicos y necesitamos luz. Es que no puedo traerles agua a la gente porque son terrenos particulares. Terreno particular. Oye, si esa es la excusa que nos dan siempre, para todo. Quienes desenrollaron las mangueras y apagaron esa casa fueron mis chiquillos. Conseguimos con otras tomas, con otros amigos, carpas para pasarle a los chiquillos para que tuvieran donde dormir. Necesitaba casas para que la gente tuviera un techo. Y así lo hicimos, po. Varios vecinos quedaron en casas prestadas para tener donde vivir, po. Y aparecieron, los primeros que aparecieron ese día fueron unos muchachos jóvenes con una caja, con pan amasado y sándwich hecho. Dijo, y
y llegó una iglesia evangélica, si no mal no recuerdo, y nos trajo almuerzo. Y empezó a llegar más ayuda y llegaban, en comparación con Pompeya, todo lo que llegó allá, pero aquí nos llegó harta ayuda de gente con un corazón gigante que venía con cositas, pero todo a los chiquillos les servía. Antes del incendio no había registro de nosotros, pues era como que no existíamos para la MUNI, no existíamos para nadie. Quilpué, éramos solo el basural de Quilpué. Y ahí salimos las noticias, pusieron en el mapa después de eso, y llegaron los contenedores, con la gestión de la señora Yasmín llegaron también los estanques de agua para cada calle, porque se dieron cuenta que no teníamos agua y que por eso no se podía apagar el incendio. Nada, tenemos controlado el asunto de los fuegos, ponte tú. Aquí nadie puede hacer fuego si no es en un tambor de eso, y quemar así, por quemar, voy a quemar este pasto. No, tiene que hacerlo dentro de un tarro. O sea, nosotros nos hemos preocupado de todos esos pequeños detalles que en realidad son en beneficio de todos, ¿cachai? Si no nos cuidamos entre nosotros, ¿qué nos va a venir a cuidar? ¿La municipalidad? ¿Carabineros que no vienen nunca para acá? Es que si nosotros no nos protegemos, nadie nos va a cuidar, pues. Nosotros hemos limpiado, edificamos, plantamos, arreglamos su terreno, que estaba abierto, que en ningún momento estuvo cerrado. Seguimos con la pelea de la orden de demolición, seguimos con seguir arreglando nuestros terrenos, seguir teniendo una vida tranquila. Aquí el cielo es el límite. Vamos por la cooperativa, vamos peleando por seguir avanzando, ¿cachai? Y por seguir quedándonos aquí. El espejo en la lluvia estancada, reflejado en la calle a su versión paralela, la vida irregular, el té a la luz de la vela, las bolsas de basura impermeables de invierno, el frío, el barro, el perro callejero tierno, los plásticos a la botella, lo orgánico a la tierra para quien la trabaja, preguntémosles qué opina ella, de basural a jardín, que la promesa de la vivienda digna no se quede en un sueño infantil.